Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huache y hoy vamos a tener un tema bien interesante. Le invito para que nos acompañe porque vamos a hablar de agua. Agua y sociedad es uno de los programas del Colegio de San Luis, pero particularmente nuestra invitada de hoy tiene un montón de temas de estudio bastante atractivos, interesantes, sí científicos, pero que nos los va a platicar de una manera muy sabrosa. Va a ver usted que le vamos a entender todos. Ella es la doctora Briseida López, a quien vamos a saludar el día de hoy. ¿Cómo estás, Briseida? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ahorita le vamos a platicar un poquito más de su trabajo. De hecho, va a ser parte de lo que estaremos conversando a lo largo de esta hora. Pero por lo pronto los invitamos para que vean ustedes una cápsula que nos platica brevemente su semblanza de qué estudió, qué ha estudiado, qué proyectos de investigación ha desarrollado y en cuáles está trabajando actualmente. Acompáñenos. Briseida López Álvarez es doctora en Ciencias Ambientales en el área de Geociencias por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica IPICIT. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del programa Agua y Sociedad en el Colegio de San Luis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es miembro activo también de la Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial. Ha participado en estudios técnicos relacionados con el agua subterránea en el acuífero de San Luis Potosí. Se ha especializado en estudios de monitoreo y modelación de acuíferos, evaluaciones del cambio de uso de suelo apoyado en técnicas de percepción remota y sistemas de información geográfica, y su impacto en sistemas acuíferos en riesgo de minado y/o contaminación, así como el cálculo del índice de pobreza de agua, cuyos componentes miden la disponibilidad del agua que tiene una población. Actualmente es la responsable técnica del proyecto Estudio Ambiental y Socioeconómico del uso y manejo del agua superficial y subterránea en la planicie de Río Verde, San Luis Potosí. Bien, escuchamos un poquito más acerca del trabajo de la doctora Briseida López. Ella, como ya escuchábamos, es investigadora aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, precisamente vamos a platicar sobre ella. Ya escuchábamos también que ella es doctora en Ciencias Ambientales, es egresada de otro centro de investigación también del CONACYT, como es el Instituto Potosino de Investigaciones Científica y Tecnológica, IPICIT. Y bueno, pues ella colabora con nosotros ya desde hace un buen tiempo, trabaja en el programa Agua y Sociedad. Doctora, a ver, platícanos, ¿qué te dio por estudiar específicamente esto de ciencias ambientales? ¿Por qué te atrajo esta parte? Tu formación de origen es ingeniería civil. Así es, yo inicié trabajando el tema del agua desde la ingeniería. Si bien, bueno, soy efectivamente ingeniero civil y pues ahí hablas y trabajas y estudias muchos temas, no solo del agua, ¿no? Como toda la infraestructura, digamos, urbana, que se tiene que generar para un país, ¿no? Pero en especial mi gusto por los temas del agua empezó justamente al terminar la carrera, porque empecé a trabajar temas de agua subterránea. Yo el área final o de la línea con la que concluí la ingeniería fue hidráulica. Mi tesis de licenciatura fue en temas de agua subterránea, ampliaciones de sistemas de riego con agua subterránea en el Valle del Mezquital. De ahí, digamos, empezó un poquito esta parte por el interés de los temas del agua. Además, en ingeniería también fui becaria de investigación. Entonces, digamos que desde entonces, esta área de desarrollo profesional empezó a partir de esa época. Por cuestiones de la vida vine a vivir a San Luis Potosí, entonces empecé a estudiar aquí la maestría y el doctorado, y es donde ya me enfoqué más a los temas del agua de la ciudad de San Luis Potosí o temas en el estado de San Luis Potosí y en otros lugares del país. Justamente en mi trabajo de maestría pues tenía yo la oportunidad de colaborar con otros proyectos o con otras investigaciones que me llevó a conocer algunas problemáticas en Guanajuato, en el Estado de México, en Chiapas, por ejemplo en Monterrey. Entonces he estudiado un poquito otros lugares aparte de San Luis Potosí en temas del agua, pero digamos que
grueso de mi investigación se ha enfocado básicamente en San Luis Potosí, en la maestría, con las redes de monitoreo, y ya después en el doctorado, con el modelo numérico del acuífero, del sistema acuífero de San Luis Potosí. Y bueno, a partir de eso pues he podido colaborar, como te digo, en otras investigaciones, aparte de lo que yo propiamente he estudiado en la maestría y en el doctorado. Bueno, como ya escuchábamos también hace un momento en la semblanza, tiene que ver sus estudios o parte de su trabajo es en estudios técnicos relacionados con agua subterránea en el acuífero de San Luis Potosí, estudios de monitoreo y modelación de acuíferos. Entonces, antes que nada, explícanos qué es un acuífero. Bueno, un acuífero es una unidad geológica que es capaz de almacenar agua. Hay diferentes clases de acuíferos, pero digamos en particular en el acuífero de San Luis Potosí, esta es una unidad geológica que ha sido capaz de almacenar agua a través de miles de años, y que esta agua es económicamente posible de ser usada. ¿Por qué económicamente? Porque es posible perforar, extraer y usarla, ¿no? Tener un uso aprovechable, porque hay otros acuíferos que te permiten sacar esa agua, pero no se vuelven a recuperar, por ejemplo, o son acuíferos que les llamamos confinados, que es a veces incluso podríamos decir que no puede ser usada esa agua. Entonces, aunque esté ahí el agua en esa unidad geológica, no puede ser susceptible de extraerla, pero entonces por eso viene el término económico, porque es posible de extraerla y tener algún beneficio para la población, alguna actividad económica. Entonces, es un reservorio de agua subterráneo, digamos, en términos más sencillos de entenderlos, ¿no? Bueno, porque vamos a estar platicando de los acuíferos, entonces para irnos entendiendo. Pero antes quisiera que nos platicaras un poquito, vamos a aventarnos el comercial completo, de la MAGESA, de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Hace algunas semanas apenas acabas de dejar de ser coordinadora de esta maestría, que recién abrió su ingreso para esta generación que comienza justo en estos días, en agosto de 2017. Platícanos qué es la Maestría en Gestión Sustentable del Agua que se ofrece en el Colegio de San Luis. Bueno, esta maestría forma parte del programa Agua y Sociedad. Es una maestría de tiempo completo, CONACYT, el programa es un programa de PNPC, de Padrón Nacional de Calidad, donde la maestría ahora está, digamos, con la categoría de consolidado. Eso es bueno para nivel de investigación, tener esta categoría. Esta convocatoria, justamente como acabas de decir, se acaba de cerrar. Vamos a recibir en el mes de agosto, en los próximos días ya, a nuestra nueva generación. Se abre convocatoria bianual. Los chicos que deciden entrar a esta maestría, que pasan este proceso de evaluación y son ingresados, estarán con nosotros durante 2 años de tiempo completo, dedicados a investigaciones enfocadas o relacionadas con el agua. Pero no solo el agua, sino con temas como territorio, como equidad, políticas públicas, historia ambiental. Entonces, digamos, el eje sí es el agua, pero con su vínculo con temas sociales, de política, de gestión, ambientales, de territorio. Entonces, digamos que abre un abanico de posibilidades a diferentes disciplinas. Hemos tenido, por ejemplo, en nuestras generaciones pasadas, administradores, geógrafos, historiadores, biólogos, comunicólogos, por ejemplo. Entonces, da posibilidad a diferentes áreas o a diferentes disciplinas poder trabajar o investigar temas relacionados con el agua, ¿no? Y también otra cosa que hemos tenido la oportunidad de recibir, no solo a chicos potosinos o locales, como les llamamos, ¿no? También de otros lados del país e incluso extranjeros. Hemos podido recibir extranjeros dándoles la oportunidad de estudiar o investigar un tema relacionado con otros países, por ejemplo, como Mali o como Etiopía, o en Nicaragua, o Colombia, por ejemplo. ¿Ellos ¿no? vienen y también nuestros alumnos tienen la posibilidad de salir? Sí, claro. Por ser, por ejemplo, la MAGESA o la Maestría Sustentable del Agua, un programa PNPC, tiene la posibilidad de participar también con CONACYT, con lo que se le llaman becas mixtas o becas de investigación, donde los chicos pueden ir a tener experiencias de otras investigaciones en otros posgrados, en otras unidades o en otras instituciones de otros países. La intención de estas becas es que ellos vayan a estos lugares, enriquezcan su investigación a partir de, digamos, la experiencia que se tiene en otros lugares o investigadores que están desarrollando temáticas similares y que les daría la oportunidad a los estudiantes, pues, de
conocer, digamos, otras formas de hacer investigación, ejemplos que enriquezcan sus propias investigaciones y, bueno, la propia experiencia de estar colaborando con otros grupos de investigación, eso fortalece y les da un plus, digamos, a los chavos, ¿no?, de haber vivido esta experiencia de intercambio con otras instituciones. Y bueno, ya nos mencionabas, hay 3 líneas de investigación, no necesariamente es el agua y los acuíferos desde un punto de vista muy técnico, al contrario, al ser el Colegio de San Luis un centro de investigación dedicado a ciencias sociales y humanidades, tiene precisamente estas líneas, ¿no? Una se llama Territorio, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Así es. La otra es Equidad, Culturas y Políticas del Agua, y una más que es Historia Ambiental y Aprovechamientos Hidráulicos. ¿Nos puedes platicar brevemente cada una de estas líneas? Sí. La línea de territorio, como su nombre más o menos ahí viene implícito, justamente empieza, o su prioridad, digamos, o su objetivo es estudiar procesos en un espacio, ¿no? Procesos con las comunidades, de vinculación del agua con estos espacios que se construyen a partir de una comunidad, de una población, una ciudad, cómo esas relaciones espaciales van generando ciertas dinámicas y que tienen que ver con la gestión del agua, la disponibilidad del agua, digamos, el enfoque es el territorio, ¿no? Porque no, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? El agua, perdón, en la Huasteca, donde la encuentras a lo mejor ahí en un río a 3 metros y excavas tantito, a la del altiplano, donde pueden pasar meses o años sin lluvia y donde se escasa, donde no se consigue, donde además pues no es de la misma calidad. Sí, sí. ¿A eso se refiere un poco con...? Sí, porque, digamos, la línea o el eje de investigación es esto, ¿no? El espacio, el territorio. Cómo a partir de estas relaciones espaciales, construcciones de territorio con la población, se van generando dinámicas, digamos, de acceso al agua, ¿no? Ese es digamos, el enfoque o la línea principal de la investigación. Minuto, porque me están diciendo que tenemos que ir a corte, equidad y culturas y políticas del agua. Tiene que ver básicamente con la gestión. También, yo creo que los títulos de las líneas van marcando más o menos el eje central, digamos, de las investigaciones que se hacen en esas líneas. Esta nos permite justamente a partir de las políticas públicas, de las gestiones comunitarias, ver cómo se está dando, digamos, esa apropiación del agua o esa distribución del agua o ese manejo que se tiene a nivel de comunidades, de una zona urbana, ¿no? Incluso con otras actividades como la minería, la industria, ¿no? Entonces, a partir de, digamos, de estas... Y finalmente, historia ambiental y aprovechamientos hidráulicos. Lo que busca esta línea es generar justamente a partir del tiempo, ver cómo se han modificado algunos usos del agua, cómo han cambiado a partir de obras hidráulicas, cómo han ido evolucionando ciertos usos, ciertas formas de acceso al agua, cómo han ido modificándose a través del tiempo, digamos, algunas gestiones del agua. Las comunidades van creciendo, van evolucionando, se van vinculando con otras comunidades y eso va generando relaciones históricas que también permite transformándolas incluso, ¿verdad? Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Estamos aquí en Hablemos, el espacio del Colegio de San Luis. Agradecemos, por supuesto, a Canal 9 por este ejercicio de comunicación. Hacemos una breve pausa y continuamos. Continuamos aquí en este espacio, vamos a seguir platicando con la doctora Briseida López. Ella es investigadora del programa Agua y Sociedad en el Colegio de San Luis. Y bueno, ya veíamos hace un momento que se ha dedicado a investigar redes de monitoreo y modelación de acuíferos. Platícanos en cristiano, ¿qué significa eso? Bueno, como lo comentaba, esos temas fueron parte de la investigación de la maestría. Cuando estudié en la universidad en ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, bueno, estudié ahí la maestría, y se me dio la oportunidad de participar en un proyecto de investigación, un proyecto que se le conoce como proyectos FOMIX, que es con el COPOSIT, la universidad y en ese entonces el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, que es el encargado, digamos, de ir llevando el seguimiento, la evaluación del acuífero en San Luis Potosí. Es un organismo que forma parte, digamos, de CONAGUA, que está reconocido por CONAGUA como una asociación de usuarios
y se encargan justamente de cuidar, digamos, el acuífero, Exacto. ¿no? Ese es su principal objetivo. ¿Qué nivel tiene, qué Lo calidad, que no se están contamine? viendo los usuarios que tienen, dar de alta, de baja a algunos usuarios. Entonces, ellos son, digamos, los cuidadores del acuífero, el COTAS, como generalmente se le conoce, el COTAS del Valle de San Luis Potosí. Entonces, a mí se me dio la oportunidad de participar en este proyecto, de donde también obtuve la tesis de maestría, a partir del diseño de redes de monitoreo del acuífero de San Luis Potosí. También tuve la oportunidad de participar no solo en la de piezometría o lo que serían los niveles de agua, estar identificando los niveles del agua del acuífero, sino también con los de calidad de este sistema acuífero. Debo decir que cuando hablamos del sistema acuífero, en el caso del Valle de San Luis Potosí, nos estamos refiriendo a 2 unidades acuíferas importantes, lo que se le conoce como la somera y luego la profunda. La somera, esta es la que ya ha sido súper impactada por la actividad humana desde la fundación de la ciudad, desde que la minería llegó a San porque Luis. aquí en la ciudad, en la zona centro, se beneficiaba del mineral que se traía de Cerro de San Pedro y también se usaba el agua, porque por eso es de las cosas que se conocen, porque no se beneficiaba el mineral en Cerro de San Pedro Cerro porque no había agua, ¿no? Entonces había que traer el mineral al valle, a la zona baja, donde había gran cantidad de manantiales, de cuerpos de agua, donde podía ser beneficiado este material, o este mineral, perdón. Entonces, desde entonces podríamos estar hablando de contaminación a este acuífero somero. Y bueno, como el de por encimita. El más somero, el que de las norias, por ejemplo, de donde las norias hacen uso el agua. Yo creo que varios de nosotros hemos visto, por ejemplo, hacia Soledad, todavía algunas norias son como unas alberquitas redondas donde está una bomba sumergida y empiezan a sacar agua. Este acuífero, como te digo, ya ha sido demasiado impactado por la actividad humana desde hace muchos años, de tal manera que a la fecha ese acuífero ya no es susceptible de ser aprovechado para el consumo humano. Se puede usar para otras actividades como la agricultura o como para la actividad pecuaria, los animales, darle agua a los animales, o para el uso industrial, algunos usos industriales podría ser también, pero no para el consumo humano, porque ya tiene muchos contaminantes. Y luego está la otra unidad, que es la profunda, esa es de la que nosotros tomamos el agua, porque de ahí la sacan, la potabilizan y llega a nuestras casas, ¿no? Para los servicios público-urbanos, para la industria, eso también, y para también la agricultura, en menor medida, pero también sigue siendo usada para la agricultura. Entonces, la idea de estas redes de monitoreo era justamente evaluar cómo van evolucionando los niveles del agua en los dos acuíferos. Por otro lado están las redes de calidad, justamente para evaluar los contaminantes o algunos contenidos de algunos elementos naturales como el flúor, en el caso de San Luis, que es muy importante estar midiendo el flúor en el agua. Para eso nos servían las redes. En ese momento se diseñaron con ese objetivo de, a partir de un diseño, se llama geoestadístico porque va a ser a partir del espacio geoespacial, se van a tener identificados los pozos que nosotros nos van a servir para ir y tomar una medida, ya sea del nivel del agua o de calidad del agua. Pero esta red lo que nos permitía, aparte de tomar esos datos, era con la metodología que se desarrolló, nos permitía optimizar, por eso era una red de monitoreo óptima para el sistema acuífero. Y es porque generalmente a veces estas redes dejan de funcionar porque no hay dinero para operarlas, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad de monitorear todos los pozos. Nosotros, por ejemplo, nuestra base de datos inicialmente que teníamos eran 120 pozos. Imagínate estar monitoreando 120 pozos, eso implica persona, vehículos, gasolina. Entonces, generalmente no hay ese dinero. Entonces, optimizar era con el menor número de pozos tener la mayor cantidad de información. Y eso fue lo que se hizo con las redes de monitoreo de piezometría o niveles del agua y de calidad. Y participamos, en mi caso, como estudiante de maestría, hubo estudiantes de doctorado y también de licenciatura, una estudiante de Zacatecas. En su momento la chica se vinculó también con el proyecto y pudimos nosotros, digamos, desarrollar estas redes de monitoreo. ¿Hay de hoy algunos hallazgos o algunos datos que hayan ya obtenido a partir de toda esta red que se operó, que se empezó a operar? Bueno, la finalidad de estas redes era, como te digo, tener el seguimiento. Se le entregó en su momento al COTAS, que eran los que la iban a operar. Desafortunadamente el COTAS dejó de funcionar por algún momento, ha tomado otra vez, después de casi 10 años, actividades,
y desafortunadamente nos hemos dado cuenta de que los niveles, por ejemplo, han bajado, han descendido. ¿Los niveles de los pozos? Sí, de los pozos. En general del acuífero. Ha sido un descenso generalizado del acuífero y yo creo que no es tan difícil de entenderlo, puesto que la ciudad ha crecido enormemente en los últimos años, no solo la industria, sino también la parte urbana, quien demanda servicios como agua, la recolección de basura, la luz, el gas, todo esto que se genera a partir de que una población crece. La principal demanda es el servicio del agua potable y la energía, por ejemplo, ¿no? Entonces es evidente que se ha venido dando un descenso generalizado del acuífero, pero como te digo, hemos vuelto a reactivar esta parte del monitoreo y esas son de las cosas que nos hemos dado cuenta. La otra es que a partir de esas redes de monitoreo, en mi caso, pude darle seguimiento un poco a este trabajo a partir del modelo numérico que se hizo del acuífero. Este modelo, si bien es matemático, nos permitía hacer una especie de, ¿cómo se puede decir? Seguimiento, sí, monitoreo. pero además es que, por ejemplo, había modelos que ya se habían hecho para San Luis Potosí, para el sistema acuífero, pero eran, por ejemplo, del 95, eran modelos que ya no respondían, digamos, a estas últimas características de la ciudad, ni la población, ni la distribución urbana o la mancha urbana como había crecido. Entonces nosotros a partir de la red pudimos tener datos que nos permitió modelar cómo es que estaba funcionando este acuífero. De las cosas que nos dimos cuenta es que en la literatura que teníamos registrada antes, se hablaba de algo que se conoce como conos de abatimiento. No es más que una concentración de descenso del nivel de agua. Imagínense un vaso de agua, tú le metes un popote, le absorbes y lo que ves es que se concentra hacia el popote esta agua. Es lo mismo que pasa. Conos de abatimiento, exactamente. Ese cono estaba muy concentrado antes en la parte urbana, la parte centro de la ciudad, porque la ciudad ha crecido así, del centro hacia las orillas, digamos, hacia la Sierra de San Miguelito, hacia Soledad, esa parte es como ha crecido. Entonces, ese cono se empezó a ya no ser concéntrico, digamos, o no ser solamente, sino a desplazarse hacia otros lugares. A partir de este modelo, con esta información de la piezometría, nos permitió evaluar esos, y que además los flujos del agua subterránea habían cambiado justamente a partir de estas extracciones intensivas que se estaban dando. Entonces, digamos, una utilidad de las redes sí la tuvo en su momento para, digamos, diagnosticar lo que hubo a partir de las redes, cómo estaba la piezometría, cómo estuvo la calidad, y a lo mejor después, no como hubiéramos querido en la práctica, pero sí para otras investigaciones, no nada más la mía, sino en otros casos ahí mismo en la universidad, que también se trabaja mucho el agua subterránea en la Facultad de Ingeniería y específicamente en Geología. Pero eso nos dio oportunidad de poder desarrollar el modelo, identificar hacia dónde se estaba recorriendo este cono de abatimiento, dónde estaban haciéndose esas nuevas extracciones importantes, ver las direcciones de los flujos del agua, para dónde se estaban moviendo, identificar también puntos potenciales de contaminación, porque efectivamente, si yo estoy jalando agua hacia un lado, también puedo ver para dónde se pueden estar moviendo esas partículas contaminantes o estar... ¿Qué contamina el agua? Bueno, si le hablamos del somero, yo te podría decir que todo, ¿no? O sea, el hecho de nosotros estar en la superficie, generas basura, generas aceites, generas grasas, todo lo, por ejemplo, llueve y todo lo que lava la lluvia se queda en el subsuelo, se arrastra, y eso puede ser un contaminante para el agua. Nada más que hay de contaminantes a contaminantes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la superficie, los contaminantes principales son, por ejemplo, podrían ser grasas y aceites, por ejemplo, de los talleres. En tu misma casa puedes estar vaciando la grasa, el aceite de tu casa, el aceite con el que cocinaste y lo vacías, ¿no? Pero, por ejemplo, también una fuente muy importante de contaminación al acuífero es la red de drenaje. Yo creo que también sabemos que en la ciudad ha habido colapsos, ¿no? De repente oímos en las noticias de que se hizo un hoyo, ¿no? En el centro, en la Alameda, porque se colapsó ahí. Eso lo que nos ha venido haciendo es que al ir, digamos, sacando esa agua, esos espacios que ocupaba el agua se quedan vacíos. Y llega un momento que por el peso, digamos, de la superficie que tiene, por la construcción, por la carpeta asfáltica, eso colapsa, se van generando esos espacios y colapsa. Pero eso que pasa, digamos, en un espacios pequeños, está ocurriendo en toda la ciudad, en algunos lugares más que en otros y más evidentes.
pero va generando que lo que antes era la tubería que estaba con una pendiente, que estaba dirigido a un registro, después a un colector de aguas residuales para su tratamiento, esos empiezan a estar de forma irregular, lo que va haciendo es que las tuberías se rompan y empiecen a tener fugas y empiecen a contaminar, por ejemplo, las tuberías de agua potable y el mismo acuífero, porque están, digamos, en ese estrato litológico, ¿no? Donde están montadas las tuberías. Entonces, son muchas cosas. En la agricultura, pues desafortunadamente también la aplicación de insecticidas, de pesticidas, de abonos, todo eso que no es natural, digamos, de la tierra, de alguna manera también son contaminantes. Las industrias también. Entonces, cuando me preguntan qué contaminan, todo. La actividad humana, la agricultura, la industria, todo. prácticamente. Bueno, vamos a ir platicando de esto y más después de una breve pausa. Les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través, ya saben, de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y le invitamos también para que visite la página del Colegio de San Luis, www.colsan.edu.mx. Están apareciendo de manera constante aquí en la pantalla. Regresamos aquí en Hablemos. Continuamos aquí en el espacio del Colegio de San Luis. También estamos agradeciendo a la biblioteca que nos permite grabar aquí estas entrevistas. Ya vamos a cambiarle de locación, van a ver, muy pronto ya vamos a estar en otro espacio para seguir presumiendo nuestro edificio, nuestras instalaciones, la infraestructura que está al servicio de todos ustedes. Somos un centro público adscrito al CONACYT, así que bueno, todo lo que está aquí, por supuesto, está a disposición de alumnos, estudiantes, interesados, investigadores en las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla con la doctora Briseida López y, bueno, pues nos estaba platicando un poco sobre lo que eran estas redes de monitoreo que nos han permitido, bueno, a los especialistas, ¿verdad? Les ha permitido darle seguimiento, pues, a todo esto que pasa abajo, ¿no?, con el acuífero. Platícanos ahora sobre este tema que también ha sido parte de tus investigaciones, evaluaciones de cambio de uso de suelo. Ahí particularmente han sido evaluaciones apoyadas pues en percepción remota y sistemas de información geográfica, que hoy nos vas a explicar también qué diantres es esto. Ok, bueno, sí, efectivamente, yo creo que han sido temas que de alguna manera han surgido, pues, como en consecuencia, cadena, ¿no? ¿no? Se han estado vinculando. Porque efectivamente la necesidad de buscar explicaciones a los temas me ha llevado a tener la oportunidad de explorar, digamos, otras formas de obtener datos para mi investigación. Por ejemplo, a partir de la evaluación del cambio de suelo, yo empecé buscando cosas históricas, ¿no? Me decían, aquí antes eran, yo no soy originaria de San Luis Potosí, es cuando me contaban que había manantiales y que la corriente y que el río Santiago así era caudaloso, yo decía, pero claro que no. Menos si lo ves ahora, sí, nada exactamente, más, ¿no? Entonces, difícilmente en una región que se reconoce semiárida o con climas áridos, pues yo decía, manantiales, me suena medio raro, ¿no? Porque ubícanos ahí en el centro, por donde está Uresti con Carranza, ahí era una corriente, ¿no? Es que la zona, el primer cuadro de la ciudad eran manantiales, por eso lo que hablábamos hace rato de la minería. Los españoles se traían el mineral acá porque yo le decía en algún momento a algunos amigos, cada casita tenía su ¿cómo se llama?, su noria y su manantial prácticamente, ¿no? Lo que pasa es de que digamos, hablando del acuífero, por ejemplo, el acuífero no había sido lo suficientemente explotado, entonces lo que había pasado es que estaba saturado el acuífero de agua y permitía tener en algunos lugares esos afloramientos a partir de los manantiales. ¿Eran huertas todo esto? Bueno, ¿no? Bueno, inicialmente no, porque si te recordarás, digo, no, mi especialidad no es la historia, pero me ha tocado leer algunas cosas.
Estas tierras eran de los guachichiles, entonces no era propiamente una población instalada, ¿no? Ellos más bien eran más bien con la llegada de los españoles ellos ya son se los que instalaron y armaron huertas. se establecen como una población fija, empiezan a generar espacios no solo para la minería, sino también para producir sus alimentos a través de las huertas, pero efectivamente también las huertas ocupaban agua, entonces esa agua que estaba de ahí de alguna manera sin usar, por llamarlo de alguna forma, empezó a tener usos importantes, primero la minería, después digamos a la par la agricultura con estos huertos que lo que hacían era generar los alimentos para la población y bueno, conforme va pasando el tiempo, como en muchos lugares, pues ese uso del agua se incrementó, ¿no? Entonces lo que fue generando son descensos de ese acuífero, ¿no? Pero digamos, eso me permitió, yo tenía que saber, para justamente desarrollar el modelo, yo tenía que saber condiciones, lo que se llaman condiciones iniciales del acuífero, cómo estaba, digamos, en sus orígenes. Yo revisaba bibliografía o publicaciones o trabajos hechos antes y a mí me seguía faltando ciertos datos que hacía que no pudiera yo tener del todo el modelo. Eso me llevó a revisar parte de la historia de San Luis, empezar a identificar cuerpos de agua importantes. Ahora los conoce más bien, por ejemplo, como el Charco Verde, ¿no? Que donde está Tránsito ahorita en la ciudad. ¿Y era literalmente era un charco? Eran cuerpos de agua que se generaban ahí en la temporada de lluvias y quedaba un buen tiempo ahí. Con el tiempo también, porque se aprovechaban, pues esos cuerpos de agua se fueron haciendo chiquitos hasta desaparecer. Esos manantiales, ojos de agua que había por toda la ciudad también empezaron a desaparecer. Algunas de en la misma Alameda, la que era la huerta de los carmelitas, ellos tenían ahí cuerpos de agua, ¿no? La huerta se abastecía. El Charco Verde sí lo conocen, ¿verdad, muchachos? Algunos por ahí lo hemos visitado. Yo no. Entonces, efectivamente, esto abundaba, digamos, en cuerpos de agua que permitió en su momento la minería, la agricultura, insisto, la población crece, empezó a hacer uso de esta agua y también se fue disminuyendo, ¿no? Otra de los cambios que yo fui viendo en el tiempo fue, por ejemplo, ya una vez que se habían agotado, digamos, estas aguas superficiales, empezó, por ejemplo, como otra gran obra hidráulica que se empezó a generar en la ciudad, fue el acueducto, que venía de lo que se conoce como Cañada del Lobo. Ahí era un manantial muy grande que se encauzó a través de un acueducto y que llegaba el agua a la caja del agua, lo que ahorita ese reservorio, lo que hacía era un lugar donde la gente iba y se abastecía de agua para su casa. Había otras dos cajitas más chiquitas en el transcurso del acueducto, pero la caja de agua era la importante, la principal, porque ahí era donde se concentraba, digamos, toda esta agua que recorría. Entonces, digamos, toda esta parte, y además para ese entonces ya las norias digamos, era más común su uso, ¿no? Ya la necesidad del agua era evidente, entonces empezaron a existir ya desde antes, un poco antes de la caja del agua, el uso de las norias, el aprovechamiento de las norias. Y eran artesanales, manuales. Hay unas norias que son dignas de ser monumentos arquitectónicos, porque ahorita algunas vemos y pues son, digamos, ya con materiales, block, cemento, muy así, ¿no? Pero antes había unas norias de madera, muy, ¿no? muy bonitas. Bueno, la madera era el mecanismo, ya. Pero yo me refiero a la a esta estructura que se generaba, o sea, les hacían estructuras muy, muy bonitas. En el altiplano, valga el comentario, hay unas norias muy, muy bonitas, insisto, así con una arquitectura muy buena, porque era la infraestructura, no sé si se puede decir, o digo, sin ser especialista en las cuestiones históricas o incluso ya necesitaremos historiadores para eso. Imagínate la importancia que tenía una noria para la familia, para la hacienda, para la región. Entonces, pues hasta era la vida, entonces, ¿no? Hay norias muy, muy bonitas. Todavía en la ciudad hay norias muy cuidadas. En la zona de Soledad, algunos ranchos tienen unas norias todavía muy conservadas. En la misma zona centro de la ciudad hay casas que todavía tienen patios muy, muy grandes, huertos muy grandes, y mantienen sus norias muy, muy bonitas, digamos, las han conservado, ¿no? Entonces, bueno, y esto llevó a estudiar evaluaciones del cambio de uso de suelo. Porque a partir de eso yo empecé a ver lo que antes era, por ejemplo, zona minera, hoy qué era.
Lo que antes eran los huertos o las zonas agrícolas, hoy qué era. Entonces empezamos a identificar esos espacios que se habían ido transformando a través del tiempo. Y que ese cambio en el uso del suelo también va impactando también en el acuífero. Agua. Sí, exactamente, lo que ahorita decía, por ejemplo, la minería, todos los desechos de la minería, no había, digamos, para ese entonces todavía esta parte de decir, bueno, hay que los residuos tóxicos, ¿no? y confinar, por ejemplo, especial. ¿No? No había, digamos, todavía esa parte de tratar los residuos de esa manera. Entonces, pues se van dejando ahí. Y entonces estar viendo cómo esta evolución por el agua, a mí siempre le interesa el agua, se agota, digamos, el agua más inmediata, los cuerpos de agua, los ojitos de agua, los charcos, todo esto que había, y empieza a ver el uso por el agua subterránea. Se empieza a tener problemas con el agua subterránea y entonces hay que traer el agua de Cañada del Lobo a través del acueducto. Empezamos a tener ya problemas con el acueducto y empiezan, por ejemplo, las perforaciones a mayor profundidad y en su momento, digamos, estoy narrando como muy rápido, pero por ejemplo después la presa San José, esa fue otra de las grandes obras hidráulicas que transformó, digamos, la dinámica de la distribución del agua en la ciudad, porque después San José se convirtió en la principal fuente de abastecimiento de agua superficial para la ciudad. En esos momentos, por ahí de los años 50 todavía, para la ciudad, la principal fuente de agua era el agua que venía de la presa San José. A la fecha es completamente lo contrario. San José ya prácticamente no aporta es como el 8% nada, más o menos. Menos del 10%, y varía dependiendo de la temporada, porque pues depende del agua captación que se almacena, ¿no? Pero ya nosotros a la fecha dependemos casi a su totalidad del agua subterránea, del agua y del acuífero profundo. Entonces todo eso me llevó a algunas cosas con fechas, con mapas históricos, estar revisando todo esto, pero la técnica de percepción remota y los sistemas de información geográfica fue para los años más recientes, porque es a partir de imágenes satelitales que yo puedo evaluar algunos cambios en la superficie y empezar a determinar, por ejemplo, lo que sí tuve oportunidad de hacer fue a partir de estas técnicas evaluar cómo ha ido creciendo la mancha urbana, ir viendo las modificaciones del polígono de la mancha urbana, de los polígonos de las zonas agrícolas y de los polígonos de las zonas industriales. Entonces ir viendo, digamos, cómo cambió, digamos, de lo que era San Luis Potosí o la ciudad de San Luis Potosí en los años 50, algunos trabajos previos ya se habían hecho y nos dio oportunidad de comparar esos años con los 95, 2005 que yo hice hasta el 2007, que fueron los años que a mí me tocó o tuve, digamos, investigar, e ir haciendo esa secuencia, digamos, de ver cómo ha ido modificando. Insisto, también trabajos previos que ya se habían hecho nos sirvieron de referencia para ir viendo estos cambios, ¿no? Esta evaluación tengo yo aquí en mis notas que permitió identificar los cambios precisamente de uso de suelo urbano, agrícola, industrial o zonas de vegetación natural para identificar esta influencia, ¿no? Cómo ha impactado en el sistema acuífero de San Luis Potosí, con la finalidad precisamente de apoyar el desarrollo del modelo numérico del acuífero. ¿Qué es el modelo numérico del acuífero? Nos lo platicas regresando de la pausa y vamos a continuar. Todo esto y más se investiga precisamente en el programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis y bueno, pues son un buen número de investigadores. Tenemos además la maestría en gestión sustentable del agua, pero además se están vinculando, ¿verdad?, varias disciplinas en donde claro, se están aportando unas a otras, enriquecen, digamos, para la investigación de un objeto de estudio en particular. Vamos a ir platicando con la doctora Briseida López, investigadora del programa Sociedad del Colegio de San Luis. Regresamos. Y continuamos con nuestra charla con la doctora Briseida López y quedamos, antes de irnos a la pausa, de que nos iba a explicar muy brevemente cuál es el modelo numérico del acuífero, porque ya veíamos que en esta evaluación que hizo sobre el cambio de uso de suelo, permitió identificar los cambios de uso de suelo agrícola, urbano y zonas con vegetación natural para identificar su influencia en el sistema acuífero de San Luis Potosí, con la finalidad de apoyar el desarrollo de este modelo numérico del acuífero. Ok, bueno,
Voy a tratar de ser un poquito clara en lo del modelo, me cuesta trabajo. Y breve, doctora, porque sí, este nada es el más, último nada bloque. más. Bueno, ese modelo lo que intentaba es hacer un ejemplo o ejemplificar la estructura del acuífero. En este caso, como son, digamos, bloques de rocas, lo que teníamos que hacer era como el pastel, como una maqueta, digamos, lo queremos ver así, las estructuras, las capas geológicas donde se almacenaba el agua. Y numérico porque es a partir de un diseño matemático, de una metodología matemática que va resolviendo ecuaciones, donde lo que hace es medir las entradas de agua, ver cómo cambian en esta estructura y cómo es la salida, digamos, buscar cómo funcionaba el acuífero, ¿no? Entonces es una simulación que se hace de la realidad. Ese es el objetivo de los modelos, en este caso del acuífero. Y a partir de evaluar, como te digo, un poco revisar la parte histórica hasta un cierto periodo que me permitió identificar ciertos cambios, después con las técnicas de percepción remota ver, digamos, otra parte de la historia, de la evolución de los usos de suelo en la ciudad, me permitió evaluar y poder identificar ciertas características o condiciones de este modelo y poder resolverlo. Como te decía hace rato, eso me permitió identificar hacia dónde se estaban recorriendo los nuevos conos de abatimiento o los descensos importantes de abatimiento o de descenso del agua, y por otra parte, dónde se estaban generando, digamos, nuevos extracciones importantes para el acuífero profundo, que fue el que yo trabajé principalmente, ¿no? A todo mundo nos puede parecer que el agua es tan natural como abrir la llave de la casa, pero para quienes ya han tenido la oportunidad bueno, mucha gente también conoce nuestra zona rural en México, en cualquier región que te imagines, y no para todos está como al alcance de abrir un grifo. Para mucha gente es de difícil acceso, no te llega tan fácil, lo tienes que caminar hasta kilómetros para conseguir un par de cubetas, para llenar un tambo. No solo es hablar de la pipa por teléfono y que pase y te llene tu aljibe. Hay muchas, digamos, inequidades que se estudian desde el programa Agua y Sociedad con relación al agua. Y precisamente uno de los aspectos que a mí me llama mucho la atención de lo que se investiga es este cálculo del índice de pobreza de agua que estudias tú y, bueno, otros investigadores. Pero a ver, platícanos, ¿qué es este cálculo del índice de pobreza de agua? Ok, justamente lo que decías ahorita, lo que pretende este índice es buscar las características o las características que van a definir que una población tenga acceso o disponibilidad del agua o no. Ahorita mencionabas, a veces la gente, por ejemplo, pensemos en la Huasteca, ¿no? No piensa en la Huasteca y dices cascadas, manantiales, los ríos, pero incluso estas poblaciones, aún teniendo el agua tan próxima, puede ser próxima, incluso kilómetros, pero próxima, a diferencia del altiplano, por ejemplo, no tiene disponibilidad del agua. Puede ser por la calidad, por ejemplo, o porque no hay la infraestructura hidráulica que permita llevar a esa agua a la casa de las personas o a la huerta de la familia. Entonces, la disponibilidad no solo es física, que esté en un espacio, el río, el manantial, la cascada, o la laguna o lo que fuera, un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, lo que pretende ese índice es evaluar a partir de lo que le conocemos nosotros como componentes, qué tanto acceso, qué tanta disponibilidad tiene una población del agua. Lo que se evalúa con ese índice es, en primer lugar, el recurso, la disponibilidad física del recurso. ¿Qué tanta agua tiene la población o una población acceso al agua, ya sea superficial o subterránea? Por ejemplo, este índice lo aplicamos en la Huasteca, y para la Huasteca, en la cuenca del río Valles, ahí el principal uso, la principal fuente, del agua es superficial, son los ríos. Por ejemplo, para el caso del Valle de San Luis Potosí, la principal fuente es subterránea. Entonces, estamos siempre evaluando la disponibilidad física, ya sea superficial o subterránea del agua. Cuánta agua tiene, de qué manera, cuánto volumen o cuánta cantidad usa para sus actividades diversas, ¿no? Ese es en cuanto al recurso. El otro componente que nosotros evaluamos es la capacidad a partir del índice de desarrollo humano. Vemos las cuestiones de salud, de educación, de ingresos, cómo digamos, estos componentes socioeconómicos permiten que una población pueda tener la capacidad de tener disponibilidad
de agua. Lo que ahorita tú mencionabas, pagar la pipa, construir el aljibe. Por ejemplo, si una familia por sus ingresos podría tener o no capacidad de poder comprar un aljibe o de poder tener una conexión a un reservorio de agua. Entonces son de las cosas que se miden, que se evalúan. Insisto, varios de los componentes o subcomponentes de este es a partir del índice de desarrollo humano. El otro componente que evaluamos con este índice es el acceso al agua para la industria, el acceso al agua para la agricultura como principales actividades económicas y el acceso al saneamiento. ¿Por qué al saneamiento? Porque si nosotros usamos el agua, lo que esperaríamos es que de alguna manera recuperar o reutilizar esa agua. Entonces, que una población tenga plantas tratadoras, eso nos indica que no impactará o su impacto será menor en ese uso del agua y después en su, digamos, eliminación. Si la tratan, digamos, ya tendrá menos contaminantes que si no tuviera este tipo de tratamientos. Por eso se habla de esto, ¿no? El otro componente es los usos. Justamente evaluamos 3 usos principales: el público urbano, el agrícola e industrial, como aquellos que finalmente son los consumidores principales o demandantes principales del agua en una población. Vemos en qué medida está uno sobre del otro, aunque se prioriza siempre el consumo o el uso urbano, pero por ejemplo en el caso de San Luis Potosí, la actividad industrial es muy importante. En las zonas, por ejemplo, de la Huasteca, la agricultura es una actividad demandante de agua. Entonces, por eso se evalúan, digamos, como los principales usos, ¿no? Y luego el otro, que es el medio ambiente, que va vinculado con, por ejemplo, lo que decíamos hace rato del saneamiento, ¿no? Es que una población pueda tener plantas de tratamiento, eso nos habla de que muy seguramente estará impactando en menor medida a su ambiente. Pero ahí en ese componente no solo se evalúa la calidad del agua, en algunos casos hemos podido ver, por ejemplo, si tienen zonas, áreas naturales protegidas. La metodología permite evaluar, por ejemplo, si hubiera algún tipo de restricción para especies en peligro de extinción. Entonces, ese componente es muy amplio y podrían evaluarse varias cosas. Lo que nosotros hemos hecho, por considerarlo un componente muy importante y de impacto a cuestiones de acceso o disponibilidad del agua, es la calidad. Entonces, a partir de esto nosotros vemos cuál de esos componentes, digamos, es el que está más débil y podemos decir, bueno, lo que esta población, el problema es la calidad, por ejemplo. A pesar de tener agua, la calidad no permite, o la cuestión de la infraestructura hidráulica, ¿no? O, por ejemplo, es una población con cuestiones socioeconómicas muy problemáticas, o que es una población con mucha pobreza o con bajos niveles de educación, o su índice de desarrollo humano es bajo, y eso no le permite tener acceso. Entonces, es un índice que nos ha permitido evaluar la cuenca del río Valles, el altiplano, la zona centro a partir del Valle de San Luis Potosí, y actualmente estamos evaluando la zona media. Está por publicarse un artículo y una tesis donde se evalúan estos componentes y ver, digamos, la idea es comparar en el estado y empezar a identificar las diferentes problemáticas a las que se enfrenta una población. Y lo que yo puedo decirte a partir de este índice, lo que me permite ver es que el agua en sí misma no resuelve el problema, ¿no? La disponibilidad no va a ser porque tengas o no el río, el manantial, o porque tengas, en el caso de San Luis Potosí, las cuestiones económicas o de infraestructura para poder tener esa disponibilidad del agua en las casas. Son diferentes componentes o factores que determinan que una población tenga o no esa disponibilidad de agua, ¿no? Entonces es muy interesante porque no solo es la parte muy técnica, si nos viéramos, por ejemplo, el acuífero o los ríos, estar midiendo, sino social, evalúa también la problemática. Entonces ha sido un buen ejercicio de estar vinculando temas muy técnicos, si lo queremos ver así, a partir de la calidad o de los acuíferos o del río o de los cuerpos superficiales, sino también cómo las características económicas y sociales de una población van determinando esta condición de pobreza de agua, ¿no? Bueno, yo creo que te tenemos que volver a invitar muy pronto para que nos platiques sobre estos hallazgos, porque dices que ya investigaron en el altiplano, en la Huasteca, en varios lugares, ¿no? Aquí en la zona centro, digamos, de San Luis, y creo que todos estos hallazgos nos van a permitir darnos una idea de cómo influyen todos estos factores sociales. Como decía ya la doctora Briseida, no se trata solo de cuestiones tan técnicas,
tan específicas o tan de una ciencia, sino que involucran también a las ciencias sociales, ¿no? Sí. Comprender a lo mejor histórica, antropológicamente, cómo se ha desarrollado una comunidad. Este índice de desarrollo humano, este IDH, que también te habla de si tienen piso de tierra, qué tanta educación, cuánto gana una familia, y todo esto va abonando para entender cómo se relacionan los grupos sociales con el asunto del agua. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en un próximo programa, ¿no? Para que nos platiques. Con mucho gusto, aquí estaré nuevamente platicándoles de lo que hago en el Colegio de San Luis, de lo que investigo. Muy bien, bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Hoy ya no tuvimos chance de presumirles nuestra revista, pero bueno, está a su disposición. Busquen ahí en nuestra página la sección de la revista del Colegio de San Luis, una revista científica que tiene reseñas, artículos, notas. Esta particularmente es la que estuvo vigente entre enero y junio de este 2017, y bueno, pues ya próximamente les presumiremos la revista que va en el segundo semestre de junio justamente a diciembre de este año. Es una revista científica con temas que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades aquí en el Colegio de San Luis. Nos despedimos, gracias por su atención, muy buenas noches, pásela bien y hasta nuestro próximo programa. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.